Muy buenos días, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, espero que anden bien. Bueno, estamos acá nuevamente para compartir una palabra que se encuentra en San Lucas 15, del 11 al 32. Esta es una historia, así que es un poquitito larga, pero la vamos a comenzar a leer. Se llama Parábola del Hijo Pródigo. Bueno, y comienza así. Uy, se escucha un reviento. Bueno. Dice San Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, acá la historia esta habla del hijo pródigo. Son 2 hijos y su padre. Entonces acá relata la historia de que él pide su parte de la herencia y decide irse a otro lugar y empieza a vivir su vida a su manera. Primer punto acá, que esto lo volcamos al plano espiritual y a la vida de nosotros también, ¿no? Por ejemplo, yo me siento muy identificada con esta palabra porque yo me he apartado casi 13 años del camino de Dios y he andado vagando por este mundo. Primeramente que él le pide al padre y el padre se lo da, por ahí sabiendo que no era la mejor opción, pero el padre lo hace conforme él quería. ¿Por qué? Porque Dios es así con nosotros. Si fuera por Dios, obvio nos quisiera tener siempre bajo sus alas, pero como muchas veces somos rebeldes y queremos salir y hacer la nuestra, el Señor nos deja, Dios nos deja hacer lo que queremos.
acá cuando él dice que se va, malgastó todo su dinero y después, no solo eso, sino que vino una gran necesidad, hambre en la provincia. Entonces él se moría de hambre, dice la palabra. Él deseando comer al menos lo que le daba de comer a los cerdos y no le daban. Así que imagínate la necesidad de tener mucho, pasó a tener absolutamente nada y a estar mal. El 16 dice, el 17, y volviendo en sí, dijo, o sea, recapacitando, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, muero de hambre, perezco es morir. Ahí él recapacita y entiende que en la casa de su padre había abundancia. ¿De por qué él tenía que estar pasando esa necesidad? Por una rebeldía, un sueño que tuvo por cumplir quizás. Y se dio cuenta que su lugar estaba en la casa de padre. No iba a estar en un mejor lugar que en la casa de su padre. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Cuando yo hablo por experiencia propia, cuando yo me aparté de Dios 13 años, hice la mía, hice 1000 cosas que yo sabía que para Dios estaba mal y sin embargo hice lo que quise, conociendo la palabra igual, hacía lo que quería, decidía darle la espalda, no lo elegía todos los días, pero así todo, por más que yo no acudía a Dios, Dios igual en todo momento me guardó, porque yo hoy en día recapacito en las puertas que yo abrí en mi vida para destrucción y Dios tuvo misericordia, amor por mí y por más que yo fui rebelde, Él igual me guardó, porque de verdad fueron muchas puertas que he abierto al enemigo para que entre y haga desastre y gracias a Dios puedo contarlo de que no fue así. Después dice acá, él, claro, tiene recapacitó, dice, él piensa en que su mejor vida está, o sea, su vida está con el Padre. Entonces nosotros, cuando estamos lejos de Dios, nos ponemos a pensar y a recapacitar y decimos, no, pero si yo cuando seguía a Dios tenía paz en mi corazón, no vivía triste, no vivía estresada, alterada, tenía plenitud de gozo, a pesar de que sí venían las dificultades, las luchas, las pruebas, pero con Dios es todo más ligero, es más fácil, porque Él nos da, como dije el otro día, herramientas para poder pasar cada obstáculo. Y dice acá el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Acá habla de que él toma una decisión, o sea, dice, y volviendo en sí, o sea, recapacitando, él piensa algo y no solo lo piensa, sino que lo hace. Siempre hablamos de esto, de que un arrepentimiento es no solo de palabra, me arrepiento o perdóname, sino que tiene que haber un arrepentimiento de palabra, obviamente, pero también con hechos. Acá él recapacitó y dijo, me levantaré. Y más adelante dice, y levantándose vino su padre. O sea, hizo lo que él tenía que hacer. Lo que él dijo que iba a hacer, lo puso por obra, en marcha lo hizo. Dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Ay, qué maravilloso! Yo me acuerdo de ese 13 de enero de 2023, cuando yo volví a los brazos de Dios. Volví al camino, Él me trajo de vuelta. Yo había pasado después que me pasó todo esto de que me aparté tanto tiempo, bueno, el Señor siempre me llamaba con amor a través de personas, me invitaba a la iglesia, yo decidía que no, yo decidía no elegirlo obviamente, y bueno, me llamaba con amor, hasta que me llamó con dolor. Yo pasé por un momento, una situación, y me agarró ataques de ansiedad, de pánico. Yo sentía que no respiraba, sacaba la cabeza por la ventana para poder que me entre un poco de aire, me dolía el pecho, lloraba de nada, alguien me decía, hoy no te puedo pagar en el negocio, y lloraba porque era literalmente así. O sea, llegué al punto, toqué fondo y estaba muy mal.
Y mi hermano me había invitado a un evento que era una sanidad interior que se hacía ese día, 13 de enero de 2023. Y yo le dije que sí, que iba a ir. Y yo contaba los días porque estaba muy ansiosa porque yo sabía que ese iba a ser el día donde yo iba a volver a estar en su presencia, a volver a sentirlo, a volver a sentir su abrazo y todo eso. Entonces, cuando yo fui a ese evento, me reconcilié con el Señor, le pedí perdón, volví y desde que volví hasta el día de hoy, gracias a Dios me dio la fuerza y sigo y continúo con altas y bajas, pero estamos acá firmes para la gloria de Dios, lo cuento. Pero ahí como dice esta palabra, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La alegría inmensa que habrá sentido Dios cuando me vio llegar y volví a estar en sus brazos. Entonces, desde ese día que no me lo olvido nunca más, quedó muy grabado en mi mente y en mi corazón, porque fue el día que volví a la casa de mi padre, al encuentro, como este hijo pródigo que volvió. Y ahí le dice el hijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Imagínense cómo llegaba este hijo, todo seguramente sucio, todo con la ropa rota quizás, desabrigado, descalzo. Entonces cuando el padre lo ve, no es que le dijo, ¿por qué te fuiste? Mirá cómo volviste, te gastaste toda la plata. No, no le dijo nada. ¿Qué hizo? Lo recibió con gozo, con alegría. Así es cuando nosotros decidimos darle la espalda a Dios y llega un momento donde nosotros lo recibimos. No es que Dios te reclama y te dice, tanto tiempo te llamé. No. Él te recibe con los brazos abiertos, que tiene un abrazo para darte y un beso, como dice acá. Él quiere solamente que te sientas amado por Él. Quiere que vuelvas a su casa, a su presencia. Dice el 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué maravilloso, y voy a llorar. La verdad que esta palabra me identifica muchísimo, porque fueron 13 años de mi vida que decidí darle la espalda. Y sin embargo, cuando volví, él tenía lo mejor preparado para mí, porque trajo paz a mi corazón, a mi familia. No solamente yo, toda mi familia recibió. Mi casa era un lugar donde ya no había paz, no había tranquilidad, era junta cualquier cosa, se hacía cualquier juntada. Y Dios volvió a acomodar todo. Trajo paz a mi hogar, a mi familia, a mi interior, transformó mi vida, cambió, me hizo mejor persona para Él, me hizo un instrumento en sus manos para uso honroso, como dice la palabra, que otro día voy a compartir esa palabra que es muy hermosa, y todo se lo debo a ese día que decidí volver y me arrepentí y decidí nuevamente seguirlo, y hasta el día de hoy estoy acá. Por eso me llena de gozo esta palabra, poder darla, porque es un testimonio vivo que lo viví. Y acá tenemos otra enseñanza, o sea, los dos hijos tuvieron una enseñanza. Dice, su hijo mayor, que estaba en el campo cuando vine, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Acá tenemos dos
en una misma historia, dos referencias. Una es que el hijo que se fue entendió que en la casa de su padre tiene absolutamente todo, no tiene necesidad de andar buscando algo fuera porque todo lo tiene en la casa de su padre. Y la otra parte, cuando el hermano de él se enoja porque él viene y había gastado toda la plata y en vez de gozarse junto con el padre, le reclamó esto. Y el padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Cuando un hermano se va, un hermano en Cristo, un pariente, un vecino, está en las cosas de Dios y se aleja, nosotros no tenemos que juzgar, nosotros tenemos que orar por ellos. ¿Por qué? Porque la palabra acá nos enseña muy claro que es necesario a veces pasar por todas estas cosas que pasó, porque este chico, pasando esa necesidad, se dio cuenta que él fuera de su casa no iba a prosperar nunca su vida, que fuera de su casa no podía hacer nada, que su gozo, su plenitud estaba en la casa del Padre. Entonces Dios permite que nosotros deambulemos en la vida y cuando volvemos nos damos cuenta de qué puertas abrimos, de en qué situaciones estuvimos, y Dios nos muestra: yo de ahí, de ese lugar que no perteneces, yo te saco y te traigo al lugar donde perteneces. Y este otro hermano le hace entender el padre de que él, si está con el padre, no tiene ninguna necesidad. O sea, todo lo encontramos en Dios. Si nosotros estamos con el Padre, tenemos todo, tenemos protección, tenemos amor, tenemos sustento, tenemos plenitud de gozo. Si estamos tristes, Él cambia nuestro lamento en baile, dice la palabra. Tenemos absolutamente todo. Por eso la palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, porque Él conoce todas nuestras necesidades y Él nos suple de toda necesidad. Pero el que no está, el que está fuera de Dios, sí sufre todas esas consecuencias de un mal error, de una mala decisión. Entonces acá nos enseña de que nosotros, cuando cuando un hermano se va del camino, estamos orando y clamando a Dios para que lo llame, llámalo con amor, Señor, abrazalo, que Él se sienta amado, que Él se sienta que necesita de tu amor. Orar nada más, no nos ponemos a señalar, no, porque tanto tiempo se fue y yo estuve siempre y volvió ahora y que... No, entonces, de que podamos ver el lado maravilloso, el lado de que volvió. Y escuchen lo que dice el 15:7, y este es para cerrar. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este chico, estando al lado de, este hijo, estando al lado de su padre, no necesitaba arrepentirse de nada porque era un obediente, que está excelente. Pero lo que remarca más la Biblia de que en el cielo hay más fiesta por un pecador que se arrepiente y vuelve a los pies de Cristo. Entonces, pensemos en esto, no juzguemos, no hablemos de la persona que se apartó, porque no sabemos qué enseñanza Dios le quiere dar a esa persona. Se me termina el video, que Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo. Que Dios lo bendiga.